¿Cómo están? Este video miraremos cómo instalar el software Webpack ICE, que es un software para desarrollar códigos en VHDL. También miraremos cómo corregir los problemas de licencia que puede tener este software, especialmente en Windows 10. Y haremos algunas entidades o hardware con puertas lógicas sencillas y las implementaremos en la tarjeta de desarrollo Basis 2, que es la que tienen aquí en esta imagen. En primer lugar, lo que haremos es descargar nuestro software Webpack ICE, que está en la versión 14.7, que es la última que tiene este software. Los links los van a encontrar en la descripción del video. Y tenemos dos opciones. La primera es descargar entonces el software directamente de los links. El software va a contar con dos partes. Va a tener como tal la parte del software y una licencia para este. Eso en la primera parte. También hay una versión alternativa, una forma alternativa de instalar el software, y es que ustedes se registren directamente en Xilinx. En Xilinx vamos a ir a este link que está en la parte superior que estoy subrayando y vamos a decirle Download ICE Webpack. Aquí les va a pedir que se registren en Xilinx, tienen que registrarse correo, institución educativa, si están estudiando, su profesión, etcétera. Les va a pedir una serie de datos, pero la desventaja de este método, aquí ya pueden seleccionar las versiones que quieran del software. El problema de este método es que le va a requerir un tiempo porque deben cumplir con unas regulaciones norteamericanas en cuanto al software. Entonces van a decirles descargar, pero les van a dar la aceptación de esa descarga en varios días. Entonces, si viven en Latinoamérica, tendrían que esperar esos días. Lo que hicimos acá básicamente es usar los links que están en la descripción del video, y nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, cuando descarguen sus archivos, vamos a encontrar eh, un punto RAR, que es donde va a estar todo, y los archivos de licencia. Yo ya descomprimí todo en esta carpeta, y a continuación lo que vamos a hacer es ingresar al software. Vamos a darle Xsetup, que es nuestro instalador, clic derecho y ejecutar como administrador. Le vamos a dar que sí. El ICE Design Suite son un conjunto de software que diseña Xilinx. Xilinx es uno de los fabricantes de dispositivos lógicos programables. Hay varios fabricantes como Lattice, como Altera, y cada uno tiene una familia de dispositivos que pueden programarse, dispositivos lógicos programables. Estoy hablando de CPLDs y FPGAs. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el lenguaje VHDL es un lenguaje orientado al diseño de hardware. No estamos en el desarrollo, digamos, de software como tal. No podemos entender este lenguaje tal cual como otros lenguajes de programación. Por ejemplo, si tienen eh, conocimiento del lenguaje C, o si tienen conocimiento de Java, Python, Pascal, etcétera. Esos son lenguajes que se usan para computador, para diseñar software. Aquí no. El VHDL, que es el lenguaje que vamos a usar en este video, es un lenguaje que se usa para desarrollar hardware como tal en estos dispositivos que les acabo de mencionar, que son o la FPGA o los CPLs, que son los normalmente usados. En este video, en la tarjeta de desarrollo, que es la que tenemos acá, tenemos una FPGA Spartan 3C. Hay versiones más actuales de esta tarjeta como la Basis 3, o hay versiones mucho más robustas como una Virtex en la FPGA, o una Nexus como tal, que ya son tarjetas de desarrollo, etcétera. Hay versiones mucho más avanzadas, pero el procedimiento o el proceso que veremos en este video va a ser igual para cualquiera de los CPLs o FPGAs que ustedes tengan. Entonces, ya cuando tenemos eso, se nos va a abrir esta ventana. En la ventana entonces está la pantalla de bienvenida. Recuerden que lo hicimos dando clic derecho en el setup, aquí, ejecutar como administrador. Le damos siguiente. Vamos a aceptar pues las condiciones del software. Damos siguiente, lo mismo aquí abajo, siguiente. Y aquí está lo que les decía, son un conjunto de softwares para
diseñar sistemas en HDL, en VHDL, para diseñar procesadores también, como por ejemplo los picoblaze o los microblaze, que son un tipo de procesadores que se meten o se embeben, si la palabra es así, dentro de una FPGA o un CPLD. Pero en este video vamos a seleccionar el IC Webpack, que es el software para programación común que se usa. Entonces lo vamos a seleccionar aquí. Damos clic en siguiente. Aquí, si cuentan con un computador que tenga múltiples núcleos, entonces le vamos a decir que acelere la instalación del software usando múltiples núcleos. Y aquí estos son los drivers que va a usar el software, el IC Webpack, para comunicarse con tarjetas de desarrollo propias de Xilinx. Esta tarjeta que tenemos acá, la Basis, es de un fabricante que se llama Digilen, es otro fabricante, pero si ustedes cuentan con una tarjeta propia de Xilinx de desarrollo, pues tienen que instalar estos drivers. Yo los voy a instalar todos, de todas formas. Le vamos a dar acá siguiente. Nos lo va a instalar en esta ruta, Xilinx. Importante dónde está la ruta, porque ahorita cuando miremos la parte de la licencia, que hay un problema con el License Manager que tiene este software, hay veces en Windows 10 no abre, entonces vamos a tener que entrar a esta ubicación y reparar aquí los archivos. El resto va a quedar igual. Vamos a darle siguiente. Esta es como la información, el resumen, y le damos a instalar. Va a demorarse un tiempo dependiendo del procesador que ustedes tengan. Este software es un software que consume tanto recursos en memoria RAM como en disco. Entonces es importante que, dependiendo de la versión que tengan, de su Windows y de su procesador, pues así se va a demorar la instalación que tienen acá. Yo lo que voy a hacer es pausar el video en este, vayamos requiriendo, o que el software nos requiere instalar drivers o otros elementos. Voy a ir retomando entonces el video. Bueno, continuando, se nos va a abrir esta ventana con los WinPickup. El WinPickup son los drivers que va a usar Xilinx, el ICE, el entorno, para comunicarse con tarjetas de desarrollo y para capturar esas señales de estas tarjetas de desarrollo. Vamos a instalarlo, le damos siguiente, siguiente y de acuerdo. Vamos a instalarlo acá, le damos finalizar. También va a instalar los drivers propios de las tarjetas de desarrollo. Entonces le vamos a dar en aceptar acá. Nos está diciendo que desconectemos alguna tarjeta de desarrollo que tengamos conectada al PC, por si la tenemos ahí. Entonces le damos a aceptar. Yo ya tenía instalados los drivers, por eso él ya lo hizo automático acá y ya me dice que la instalación fue completa. Listo, ahí dice que está lista. Le damos acá en finalizar y automáticamente él va a lanzar el License Manager. El License Manager es para cargar la licencia, que está en la descripción del vídeo, en los links. Entonces en mi caso yo tengo estas licencias. Voy a colocar esta, la Xilinx 1.link, en su caso pues es la Xilinx sola, entonces la descargarían y la colocarían en la carpeta. Aquí con el Xilinx en Windows 10 ocurre un problema, como lo vamos a ver. Entonces yo le voy a dar aquí Get Free Vivado IC Webpack License y le voy a dar en Manage License, que es donde voy a cargar. Donde dice Load License, en teoría cuando le damos clic en el botón nos debe abrir un buscador donde nosotros vamos a ubicar la ubicación. Vamos a buscar la ubicación donde está la licencia. En mi caso está en escritorio. Pero en Windows 10, solo pasa en Windows 10, cuando le doy Load License se cierra automáticamente esto y no me permite cargarla. Entonces vamos a seguir unos pasos para corregir ese problema de licencia. Esos pasos los tomé de este video. Tenemos que darle gracias a este usuario que se llama Gadget Factory y él coloca la forma de reparar este problema. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, está en inglés pero lo vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar a esta ruta que está en la carpeta de instalación de nuestro Xilinx. Y lo que vamos a hacer es nombrar estos archivos. El primero vamos a ubicar esta DLL que está ahí, que se llama libportability.dll, y la vamos a renombrar a libportability.dll.oric. Entonces voy a hacer ese primer paso. Entonces voy a venir a la carpeta de instalación del software. El software en mi caso está en C, está aquí en Xilinx, aquí.
14.7, voy a entrar a ICDS, ICE como aparece en la primera parte acá, ICE, y voy a buscar lib, la carpeta lib que debe estar por aquí, aquí está, y luego voy a buscar nt64. Voy a buscar entonces la DLL que se llama libportability.dll. Entonces vengo acá y la busco. Esa está muy abajo, más abajo. Libportability, aquí está. Entonces lo que voy a hacer es clic derecho, voy a cambiar el nombre. El nombre, como me dicen ahí, es colocarle aquí .oric, oric, como está ahí, oric, y le doy enter. En segundo lugar, entonces lo que dice es que renombre este archivo como libportability.dll, que lo nombre como estaba antes. Entonces este archivo que está aquí, el nosh, lo que voy a hacer es clic derecho, cambiar nombre y le vamos a poner libportability.dll, lo vamos a quitar el nosh y listo. Ahora, a continuación, vamos a copiar ese nuevo archivo que se llama libportability, el que le quitamos el nosh, clic derecho, vamos a copiarlo. ¿Dónde lo vamos a copiar? Aquí, en el segundo paso. Entonces vamos a ir a Xilinx, IC14, IC, pero a la librería, a la carpeta Conmon. Entonces aquí, Conmon. Lib, también hay un lib, y nt64. Ahí vamos a clic derecho, pegar ese DLL que extrajimos de la anterior carpeta, pegar, le vamos a decir reemplazar porque ya hay una acá, entonces le vamos a decir reemplazar el archivo en destino. Listo, ya está completado. Esos serían los pasos. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir ese License Manager. Entonces vamos a ir acá, a todos los programas, vamos a ir a Xilinx, y en Xilinx vamos a buscar el que dice Manage Xilinx License. Este es el que nos va a permitir cargar la licencia. Ahí, la primera vez puede ser que se nos cierre automático, entonces tendríamos que volver a cargarlo. Vamos a ver si eso pasa. Entonces se queda ahí un momentico mientras carga la DLL, y si no, si se nos cierra automático como pasó acá, entonces vuelvo y la abro. Entonces vuelvo otra vez acá, vuelvo a Xilinx y acá otra vez donde dice Manage Xilinx Licenses, entonces clic, ya. Entonces ahí ya se nos cierra. La primera vez se nos cierra, la segunda no. Ahora si le damos clic en el botón Load License, fíjense que ya ahora sí nos abre la ventana para buscar la licencia. Entonces en mi caso yo la tengo en escritorio Xilinx. Voy a buscar acá, voy a poner la que les aparece con .lic en la descripción del vídeo, pues ahí pueden descargarlo como les mencioné. Le decimos abrir. Él dice que en este caso yo ya la tenía instalada, le voy a decir que sobreescribir, y acá me dice que la licencia fue instalada correctamente. Entonces le damos OK. Ya, aquí ya estamos listos ya para arrancar nuestro software, que es el Xilinx, el IC Design 14.7, que es la que vamos a usar, que es la que tenemos aquí en esta parte. Listo, entonces esa primera parte es de instalación. En esta segunda parte lo que vamos a hacer es crear una entidad sencilla o unas entidades con compuertas lógicas sencillas, que es lo primero que uno inicia haciendo cuando está aprendiendo VHDL. Para eso también en la descripción del video les coloqué un libro que lo hicimos con un colega y yo, y el libro es de fundamentos de lenguaje de descripción de hardware, para que lo lean. Nosotros vamos a hacer una digamos una entidad o un hardware sencillo. Aquí está, digamos, todos los conceptos, desde que es una FPGA, un CPLD, qué la compone, porque en las FPGAs tenemos algo que se llaman macroceldas, tenemos algo que se llaman LUTs, tenemos también unos conjuntos de compuertas lógicas. Entonces en el libro van a poder encontrar toda esa información, también la descripción de la tarjeta de desarrollo que se usa en este caso, que en este video es la BASIS 2, pero pues la tarjeta pueden usar la que ustedes quieran, que tenga tanto una FPGA como un CPLD, la que tengan a la mano.
Importante por ahora en esta segunda parte es lo que llamamos el concepto de entidad. Entonces una entidad va a ser nuestro hardware. Esa entidad puede estar compuesta de bloques que se llaman combinacionales y bloques secuenciales, es decir, que necesitan una señal de reloj para poder ser procesados. En este video, como es introductorio, vamos a usar simplemente lógica combinacional, es decir, la que se hacen con compuertas lógicas, con simplificación por mapas de Carnot o por álgebra de Boole, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, abrimos nuestro software. El software, siempre que lo instalen, va a tener dos versiones. Si van acá a la carpeta de Xilinx, a la de abajo, el software tiene una versión de 32 bits y una versión de 64 bits, depende de su PC. En mi caso yo tengo pues un Windows de 64 bits con un procesador de 64 bits. Voy a abrir la que me instala automático. Entonces este es el ISEM. Ya cuando tengamos esta parte, lo que vamos es a crear un nuevo proyecto. Entonces para eso vamos a File, New Project. Vamos a seleccionar una ruta o una carpeta donde va a estar nuestros proyectos. Yo ya creé una carpeta en esta ubicación. Ustedes la pueden crear en su PC como ustedes la tengan allá. Y lo que vamos a hacer ahora es colocarle un nombre. Se va a llamar para mí compuertas test. Esa va a ser mi entidad, el nombre de mi entidad. Aquí donde dice Top Level Source Type es nuestro lenguaje. Este software va a permitir hacer entidades o hardware en diferentes lenguajes. Nosotros vamos a emplear VHDL o HDLK simplificado, pero también ahí podemos hacerlo por esquemático. Podemos construir nuestros esquemáticos con compuertas lógicas y armarlo todo. O podemos usar en if, que también es un lenguaje, pero ya con if. Entonces vamos a usar HDL. En la descripción, entonces en este caso es entidad o hardware para compuertas lógicas. Vamos a darle siguiente. Aquí importante, vamos a seleccionar nuestro dispositivo programable, sea una FPGA o sea el CPLD que tengamos. Para el caso de la Basis 2, que es la tarjeta de desarrollo que tengo aquí, tengo una Spartan 3E, que es esta. En Device voy a seleccionar el X3S100E, que es la referencia del dispositivo. 100 significa que tiene 100.000 macroceldas. Macroceldas son conjuntos de compuertas lógicas más conjuntos de algo que se llaman memorias atrás de algo que se llama lookup tables. Esas macroceldas entonces están conformadas por esas compuertas y por esas unidades de memoria. Y en este caso tendríamos 100.000 de esas macroceldas. Entonces por eso selecciono este, pero en su caso pues depende del que tengan a la mano. En el package significa el encapsulado que tiene la FPGA, en mi caso es un CP132. Eso lo encuentran en la descripción del fabricante de la tarjeta de desarrollo. En mi caso esta es la FPGA a la que estoy apuntando acá y tiene 132 pines en ese encapsulado. A continuación, en Synthesis Tool voy a colocar XST. La síntesis va a coger nuestro programa en VHDL y lo va a transformar a algo que lo entienda la FPGA con esas macroceldas que les mencionaba. Luego en simulador le vamos a dar el SIM. Simuladores hay varios. En simuladores yo puedo coger algo que se llama un test bench. Puedo crearlo también mediante el lenguaje VHDL y él me va a simular mi hardware, lo que estoy construyendo. Entonces yo le voy a dar el SIM, que es el que él tiene por defecto. En lenguaje vamos a darle VHDL. Hay otro lenguaje que es el Verilog, que es similar, también se usa para crear hardware, pero nosotros estamos usando en el video VHDL. Y la versión de VHDL, la 93, hay otra versión posterior que es la 200X. Entonces VHDL 93, que es el que normalmente se usa. Cuando ya tengamos esto, rectificamos, le damos siguiente. Este es el sumario. A continuación se nos abre esta pantalla así como en gris y acá aparece nuestro dispositivo en la parte izquierda, acá en esta parte donde dice implementación. Vamos a dar clic encima del dispositivo y New Source. En New Source vamos a ir a VHDL Module. Hay diferentes tipos de archivos que podemos crear.
Podemos crear el esquemático que les decía, un documento en blanco, un documento en Verilog, pero el que nos interesa en VHDL siempre va a ser el VHDL module por ahora. Este archivo se va a llamar compuertas, digamos T, se me ocurre, compuertas T, y tiene que estar chuleado acá donde dice agregar a proyecto. Vamos a siguiente, y lo primero que nos va a pedir, recuerden la idea, la entidad es el hardware tiene un conjunto de entradas y un conjunto de salidas. Lo primero que nos va a pedir este software es qué entradas queremos y qué salidas queremos. Entonces vamos a ir acá. En entradas, pues vamos a crear lo siguiente, vamos a crear un conjunto de compuertas lógicas, vamos a crear una NOT, vamos a ver después a cambiar a AND, a OR y a XOR. Entonces voy a arrancar con la AND. Aquí tengo la tabla de verdad de esa AND. X y Y son entradas, mientras Z es salida. Entonces 1 y 2 son entradas, mientras 3 es salida, en este caso que es el símbolo. Entonces voy a colocar esos nombres, X y Y entradas, Z salida. Entonces vengo al software, X mayúsculas si lo quieren poner así, también acepta minúsculas, Y también entrada, pero la Z es una salida. Entonces en Z aquí le voy a colocar out. Si fueran varias entradas o varias salidas, hay una opción que es bus. Bus es una unión entonces de entradas y de salidas, pero en este video vamos a escoger individualmente cada entrada y la salida. Luego le damos siguiente. Este es el resumen y le damos finalizar. Él va a crear la plantilla automática en lenguaje VHDL. Importante. Siempre vamos a tener esta librería que es la IEEE. Esta librería va a cargar todas las definiciones del lenguaje, todo lo concerniente al lenguaje en cuanto a los statements o las declaraciones, en cuanto a la forma en que uno interactúa con el lenguaje VHDL, lo va a colocar en esta librería y vamos a usar específicamente el paquete que se llama stdlogic 1164. Ese paquete es para definir el tipo de entradas que tenemos. En VHDL difiere un poco de los lenguajes tradicionales porque aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. En primer lugar, la entidad se llama compuertas T, la entidad es mi hardware, y en el port son mis entradas y mis salidas. Entonces en este caso X es una entrada de ese tipo stdlogic. ¿Qué significa stdlogic? Que es un bit. Ese bit puede valer un 1 o un 0, es un único bit. También la Y es stdlogic, mientras la Z también es stdlogic. Después va a venir la arquitectura y dentro de la arquitectura un begin. Dentro de este begin vamos a construir en este caso nuestro hardware. Como es una compuerta AND, entonces a Z le voy a asignar, el operador de asignación es este, menos igual, cambia el operador. Entonces no es normalmente como en los lenguajes de programación que es a Z le asigno por ejemplo A más B, no, aquí es a Z menor o igual, eso significa asignación. Y le voy a colocar X, vamos a hacer una AND según lo que dijimos, entonces el operador sería AND. Ya está en color azul, significa que el lenguaje no lo reconoció. Todo lo que está en color azul significa y rosado es que el lenguaje lo reconoce. Entonces a Z asignele X and Y, punto y coma. Entonces comentarios con doble guión sería compuerta AND. Listo, guardamos. Y cuando ya tengamos esto, ya podemos entonces pasar a los pasos para generar nuestro hardware dentro del dispositivo lógico programable, dentro de la FPGA o el CPLD. Entonces vamos a ir a en la parte izquierda, vamos a encontrar aquí abajo las opciones para crear eso. Entonces lo primero que vamos a hacer es sintetizar. Sintetizar es que va a coger este lenguaje y lo va a transformar a algo que entienda la FPGA para poderlo procesar. Entonces nos va a coger eso, este lenguaje, y nos lo va a transformar en las macroceldas que les mencionaba para poder que la FPGA realice lo que queremos que haga el hardware. Entonces le vamos a dar doble clic en sintetizar. Todas estas opciones funcionan con doble clic. Entonces doble clic acá, doble clic en sintetizar. A continuación, en la parte de abajo vamos a ver una consola. En la consola está todo el proceso que él va a hacer. Él va a ir haciendo todo el proceso
Normalmente ese procesamiento lo hace mediante un lenguaje que se llama TCL, pero no es la idea de este video. Si hay errores nos va a marcar una X acá roja, si está todo bien nos lo coloca con chulito como está acá, con este verde. Entonces sabemos que está bien. Si no vamos a errores o si hay warnings, pues nos lo va a poner en errores o warnings aquí abajo en estos tabs. Listo, estamos en la primera de consola. Cuando ya tengamos eso, vamos ahora a colocar esto en términos de nuestra tarjeta de desarrollo. Ahora, la tarjeta de desarrollo, todas las tarjetas de desarrollo, sea de Digilent, sea de Xilinx, la que tengan, se van a dar cuenta que todos los pines tienen una dirección que va, digamos, entre paréntesis. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero encender este LED o usar este LED, yo tengo aquí entre paréntesis la dirección que se llama G1. Pero si quiero usar este switch que tengo yo acá, el primer switch, ese switch tiene una dirección que se llama N3. Entonces, dependiendo del componente que uses, llámese pulsadores, llámese display, este es un puerto FPGA, llámese los puertos PMOD, que son estos para la Digilent, o el PS2, todos los pines van a tener una dirección asociada a la FPGA. Es como un nombre a cada pin para usarlo. Entonces, en mi caso, este primero, el LED es el G1, mientras que aquí abajo tenemos el N3 y el E2. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: como entradas voy a seleccionar pues dos de estos switch. Como salida voy a usar uno de estos LED, en mi caso el G1. Entonces lo voy a colocar aquí en el bloc de notas. Entonces sería salida, que es LED, el LED en mi caso es la Z. Vamos a asignarlo a la dirección G1. Esa es la dirección que tiene mi Basis. En su caso, si tienen otra tarjeta de desarrollo, pues tienen que fijarse es en qué dirección está acá, entre paréntesis. Y como entradas, entonces entrada X, voy a seleccionar la dirección N3, que es un switch. Este es un switch, voy a colocarlo así, switch. Y entrada Y, voy a colocar la otra dirección, en mi caso la otra es este que dice acá E2. Tal vez en el video no se ve muy bien, pero acá dice E2 en esto. Entonces voy a colocar E2. Ese también es un switch. Que si puedo usar pulsadores, sí, pero entonces los pulsadores están acá y tienen otra dirección. Por ejemplo, este primer pulsador tiene la dirección A7. Este pulsador de acá tiene la dirección G2, entonces depende de lo que quieran usar. Ya entonces tenemos eso. Entonces voy a pasar a configurar esto dentro de mi software, dentro del ICE. Entonces lo que voy a hacer es, vengo acá, expando clic acá y lo expando, y vamos a venir a una opción que dice presíntesis. Le vamos a dar también doble clic. En el presíntesis nos va a decir que si queremos crear un archivo que es el UCF. El UCF es un archivo que nos va a poner estas direcciones de acuerdo a lo que nosotros configuremos. Entonces le vamos a decir que sí. Y a continuación hay que esperar un momento. Se va a lanzar una segunda aplicación que se llama Plane Ahead. En ese Plane Ahead vamos a colocarle, que es este que se está abriendo acá. En este Plane Ahead vamos a configurar esas direcciones. Entonces esperamos a que cargue todo lo que necesitamos. Ya cuando acaba de cargar le decimos close en esta ventana, y a continuación aparece, esta es la FPGA. En mi caso pues la FPGA es esta de acá. Entonces esta de aquí es mi FPGA, que es esta que tenemos acá, que aparece. Esto que está en gris son los pines que tendría por debajo soldados a la tarjeta de desarrollo. Nosotros vamos a venir en específico a una parte acá abajo que dice Scalar Ports. Los Scalar Ports lo vamos a expandir, clic acá. Tenemos X, Y y Z, que son los nombres que nosotros colocamos en el port en esta parte. Entonces va a aparecer igual con ese nombre.
Lo que vamos a hacer es colocar las direcciones. Entonces en X vamos a colocar, dijimos, la dirección N3. Entonces voy a venir acá y voy a colocar en site, cuidado acá. Entonces en site, donde dice site, en esta aquí, clic aquí y vamos a colocarle N3 y enter. Entonces se va a chulear acá donde dice fixed, va a aparecer chuleado. En Y, según lo que colocamos acá, la Y es la E2, la dirección E2 en nuestra tarjeta. Entonces voy a venir acá y le voy a colocar E sub 2 o E2 mayúscula, E2, y le doy enter. Se aparece el chulito acá, quiere decir que ya no lo asignó. Y por último vamos a la salida. La salida, según lo que pusimos acá, es la G1. Entonces lo que vamos a dar acá es G1 y también enter. Cuando ya tengamos eso, también lo podríamos haber asignado digamos gráficamente acá, pero es preferible que ustedes vengan aquí a site y coloquen una por una de acuerdo a las direcciones que tiene su tarjeta de desarrollo. Después de eso vamos a guardar aquí donde dice Save Constraints, vamos a darle clic aquí, nos va a guardar esto con estas direcciones, minimizamos y vamos a seguir con el procedimiento. Entonces ya asignamos los pines, ya sabemos que la FPGA va a estar unida a esos pines, en nuestro caso ya sabemos que la FPGA va a estar unida con estos dos switch que están aquí, los dos primeros, estos desde acá, pero también con el primer LED que en mi caso se llama este de aquí. Voy a ver si lo aumento un poquito. En mi caso es este que se llama LD7, es el primero. Entonces tengo estos dos switch y el primer LED. Con esos vamos a hacer la compuerta lógica AND. Listo. Entonces ya los tengo ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es venir a la segunda opción. Vamos a venir a implementar diseño aquí. En implementar diseño también doble clic. Vamos a esperar a que implemente el diseño de acuerdo con esas direcciones que le dimos, el archivo UCF que creamos. Esperamos un momento aquí en la consola. Listo. Si hay errores también, problemas de síntesis, o sea, problemas de colocar ya el hardware en las direcciones que le asignamos, nos va a generar error. Entonces tendremos que verificar. En este caso, igual, no hay errores, no lo puso bien. Y por último vamos a generar el archivo de programación. En el caso de la FPGA nos va a generar un archivo con extensión .bit, muy similar si tienen conocimiento de microcontroladores, entonces muy similar al .x que usan los microcontroladores para programarse. Aquí nos va a ejecutar o nos va a generar un .bit, entonces le vamos a dar acá a generar archivo de programación, doble clic. Vamos a esperar que nos cree ese .bit y ya a continuación vamos a cargarlo a la FPGA. ¿Cómo vamos a cargar entonces este archivo a la FPGA al que nos generó? Entonces lo que vamos a hacer es, en mi caso para la Basis 2, para esta tarjeta que es la Basis, el fabricante Digiland tiene un software para poder cargar ese software, ese archivo creado aquí a la FPGA. Ese software en mi caso se llama ADEP. Entonces voy acá, Digiland ADEP. Para poderlo descargar venimos a la primera opción, Digiland ADEP. En Digiland ADEP, ADEP 2. Aquí me faltó ADEP 2. Entonces vengo acá al segundo, ADEP 2. Esperamos a que cargue. Ahí vamos a venir acá a donde dice versión de Windows. Si ustedes tienen Windows o si tienen Mac, pues sería acá en Mac, como la versión que tengan. Le voy a dar Windows porque este es Windows, o incluso también tiene soporte para Linux como aparece ahí. A continuación vamos a escribirle nuestro email y nos va a pedir unos datos. Pues aquí no carga todo, pero hay que llenar todos los datos. Cuando llene los datos le dicen submit y va a descargar este archivo que está acá. Entonces le voy a dar clic, lo vamos a instalar. Esperamos un momento. Entonces siguiente, agree, instalamos acá estas opciones
y le decimos siguiente e instalar. Él va a quedar en esta ruta por si de pronto necesitamos después algo, e instalar. Este software, entonces, como les comentaba, nos va a permitir cargar el punto bit a la FPGA. Entonces yo voy a quitarle este el show readme y voy solo a ejecutar el adder. Entonces finalizar. Cuando ya estemos ahí, entonces se va a abrir este software. Es este. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué tengo? Voy a minimizar acá. Tengo por un lado, voy a ver si puedo abrir esto un poquito más aquí. Tengo por este lado mi tarjeta BASIS de acuerdo con las direcciones, la G1, la N3 y la NE2, ahí se ve mejor. Y la tengo ya conectada por USB y este switch debe estar arriba encendido. Cuando ya tenga eso, voy a minimizar aquí un poquito a ver si nos lo deja minimizar. Ahí. Cuando ya tenga eso, voy a venir entonces a la dep, donde me creo el ejecutable, el archivo de programación. Me lo creo en esta ruta que tengo arriba, que en mi caso es users Jonathan documents, donde creé el proyecto. Entonces voy a ir a esa ruta. Entonces, ¿dónde? Entonces él va a crear dos. En mi BASIS está la FPGA, pero la tarjeta adicionalmente cuenta con una memoria de EEPROM para poder cargar o guardar datos que yo necesite. Solo vamos a programar la FPGA, entonces vengo acá. Le voy a decir buscar. Y en buscar voy a ir entonces a dónde está eso. Entonces tengo que ir a documentos, como está arriba, Xilinx Projects, que es una carpeta que creé, compuertas test, y en compuertas test voy a ir a este. Entonces mírenlo acá, creo el punto bit. Entonces este es nuestro archivo para la FPGA, o si tienen un CPLD pues sería para su CPLD. Entonces le dan clic acá, abrir. Les va a botar esto, que si necesitamos un reloj para el JTAG. El JTAG es un protocolo que se usa para programar, en este caso, la FPGA. Entonces le decimos que sí, ya quedó listo, y le damos a continuación en programar. Entonces le damos programar y sí. ¿Qué va a pasar entonces? Voy a colocarlo acá. Entonces, cuando yo le doy programar, fíjense que acá le doy programar, le decimos sí, ya, ahí quedó programado. Ya podemos entonces verificar en la tarjeta de desarrollo nuestra entidad o hardware. Entonces recuerden que es una compuerta AND, es esto. Entonces en mi caso 0 por 0 es cuando está aquí abajo, entonces lo voy a poner aquí. 0, 0 es aquí, como están los dos switch abajo, recuerden que es N3 y E2. Entonces 0 por 0, 0. 0 por 1, 0 por 1, 0 también. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Entonces ahí está verificada nuestra entidad. Voy a hacer otra para el video para que lo miremos. Voy a hacer la compuerta XOR. Entonces voy a minimizar acá. La XOR tiene otras, digamos, tiene también dos entradas, pero recuerden que la XOR lo que hace es comparar cuando los bits son diferentes. Cuando los bits son diferentes genera un 1 a la salida, y cuando los bits son iguales genera un 0. Voy a ir entonces a implementar eso. Entonces vengo al software y lo que voy a hacer es cambiar la operación. Entonces ya no va a ser una AND, sino va a ser una XOR. Puede ser en mayúscula, minúscula. Normalmente yo lo asigno en minúscula. Voy a hacer una XOR. Vuelven y guardan aquí arribita, acá. Y se ponen aquí en naranja con signo de interrogación. Quiere decir que hay que volver a ejecutar los pasos. Salvo que ya, como estas entradas son las mismas, las del port, y las salidas son las mismas, yo ya no voy a volver a generar esto que es en el PlenaHead. Ya está listo con las direcciones N3, E2 y G1, ya está listo. Si cambiara mi entidad con más entradas, más salidas, tengo que cerrar esto y volver a generar el paso anterior que hicimos, porque como cambiaran entradas y salidas va a cambiar las cosas. Entonces continúo por acá. Entonces lo que vamos a hacer es sintetizar otra vez, doble clic, aunque también le pueden dar aquí en este que dice implementar top module. En el implementar top module él va a hacer, si le dan clic ahí, él hace todo de una vez, sin que le den doble clic uno por uno. Algo también que les voy a mostrar ahorita es algo que se llama el View RTL Schematic.
Entonces SRTL lo que va a hacer es convertir esto que estamos creando en VHL, nos lo va a convertir en términos de elementos lógicos como compuertas, registros, memorias, flip-flops, lo que estemos usando. El último paso, que es este, que es generar programming file, si debemos darlo nosotros mismos, le damos doble clic y ahí está. Listo. Entonces voy a ir a la parte que les mencionaba del RTL schematic. Entonces este es un XOR. Bueno, aquí yo le digo que este es un XOR. Aquí me faltó cambiar que es un XOR. Recuerden que comentario es guión guión. Y vamos a ir al que dice View RTL schematic, doble clic. Le vamos a decir que sí. Y nos va a generar un gráfico. Ese gráfico es la traducción ya en términos de símbolo, digámoslo así. Entonces, Start with Explorer Wizard, le damos aquí OK. Y lo que vamos a agregar es el que dice pues compuertas, le vamos a decir aquí agregar. Y le vamos a, entonces ya cuando lo agreguemos, que es nuestra compuerta, le vamos a dar nuestra entidad, le vamos a dar crear esquemático. Entonces esa es como la entidad. Si le dan doble clic, esa es la traducción de la entidad, digámoslo así. Así no lo configura internamente dentro de la FPGA, como está aquí, ya con compuertas y con esta parte de aquí. Tiene unas negadoras, si se fijan. Recuerden que el XOR se puede transformar en términos de AND y de OR. Aquí eso fue lo que él hizo, lo transformó en términos de AND y de OR, y acá esto es lo que él internamente traduce. ¿Listo? A la Z, que es nuestra salida, y nuestras entradas, que por este lado fíjense que es la X, la Y, y por aquí está la X. Entonces este es como nuestro símbolo en nuestra configuración interna, pues en donde dentro de la FPGA en términos de compuertas, de esas macroceldas que era lo que les mencioné en el video. Entonces yo vuelvo acá, le doy a implementar. Recuerden que es acá en implementar. Bueno, tengo que darle otra vez implementar diseño porque guardé allá le hice un comentario acá, entonces me toca volver. Entonces vuelvo a darle implementar diseño. Aquí le doy consola. La consola es donde me va a ejecutar todo. Y finalmente esperamos, le damos a dar a generar archivo de programación. Otra vez y vamos a comparar. Entonces ya se generó, vuelvo otra vez a la dep, que en mi caso este es la Basis 2. Le puedo dar buscar, pero pues él volví y me lo compiló, la 1 y 58 volví y me lo compiló. Le doy a abrir, le decimos sí y otra vez programar, le decimos sí. Listo. Entonces vengo acá. En mi caso tengo entonces lo siguiente. Vengo a la tabla de verdad del XOR. En mi caso entonces voy a comenzar abajo con 0, 0, el primero, 0, 0. Entonces vengo acá, 0, 0, pues salida 0. 0, ahora voy con 0, 1. Entonces 0, 1, 0, 1, 0, 1. Según la tabla de verdad, 0, 1 es un 1 a la salida, mírenlo acá. Luego 1, 0. Entonces vuelvo otra vez acá. Entonces bajo este, 1, 0, así. También tenemos un 1 a la salida y 1, 1 debe ser un 0. Entonces 1, 1, 0. Entonces ya comprobamos tanto la AND como la XOR. El resto de compuertas funcionan así. Si ustedes van a escoger una OR, si van a escoger una NOT, si van a escoger una NAND, etcétera, aquí es solamente cambiar. Si van a escoger NAND, pues aquí NAND, él ya sabe que es una palabra para hacer operación lógica, el lenguaje. Y así con lo que estemos haciendo. Entonces en este primer video es sobre lógica combinacional, que es con compuertas. Después vamos a ver cómo hacer lógica secuencial y vamos a ver en próximos videos cómo hacer cosas más complejas con LCD, displays, teclados, matriciales, etcétera, que es la idea también de este tipo de lenguajes. Por último, entonces, indicarles que aquí está en el link en el link del video va a estar como la URL para poder descargar el libro que les mencionaba. Aquí los va a redireccionar acá y acá le pueden dar descargar o le pueden dar aquí en View Full Text, y los
códigos que hay algunos ejemplos en el libro. Los códigos están en este repositorio, que si van al repo pues los van a encontrar acá. Entonces hay compuertas, contador, máquinas de estado finitas. Hay un ejemplo con neumática que se hizo para hacer un proceso. Entonces, neumático a través de máquinas de estado. También tenemos Test Bench para probar varias cosas con LCDs. También tenemos UART para hacer comunicación serial. Hay varias entidades. Recuerden que la entidad es el hardware. Y pues aquí está la base de todo. Entonces espero que les haya servido. Espero que este video ayude a solucionar algunas de sus inquietudes y muchas gracias.